¿Español tiene palabras difíciles de pronunciar para extranjeros al momento de querer aprender el idioma? Siento que es algo normal de todos los idiomas tener ciertas pronunciaciones difíciles para personas extranjeras que hablan otra lengua. Sí, y se debe principalmente a los modismos. También hay problema con aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que tienen un significado completamente diferente. Considero que sí hay palabras difíciles para para los extranjeros, como por ejemplo aquellas que tienen una R, que nosotros en el español pronunciamos muy clarito la doble R. Y normalmente, sobre todo hablando en el inglés, ellos no pueden pronunciar la doble R, entonces les cuesta mucho trabajo esa pronunciación. Sí, sobre todo palabras que tienen doble R, L, doble L, así son cosas difíciles de pronunciar para los extranjeros. Sí y no. Sí, considero que hay palabras difíciles de pronunciar, que se les complican más que otras, pero no considero que afecte al momento de querer aprender el idioma. Considero que si saben la palabra, aunque no sepan pronunciarla, pues ya significa que ya la saben, ¿no? Yo considero que el español tiene una fonética bastante difícil. Los que hablamos español nativo solemos pronunciar muy rápido y nos saltamos muchos sonidos a la hora de hablar. Entonces, si ni siquiera los hablantes nativos pronunciamos bien las palabras, para un extranjero es mucho más complicado. ¿Cuáles sonidos son fáciles de identificar y o pronunciar para los extranjeros? Siento que los sonidos más sencillos para un extranjero vienen siendo algunos muy similares o iguales que utilizan en su propio idioma. Considero que es el sonido de las vocales, las que son más fáciles de identificar y de pronunciar. Pues creo que los de las letras, las consonantes más comunes como las vocales y las consonantes más comunes como la M y la A, la S y la A, la L y la A, siento que están fáciles de pronunciar para ellos. Las palabras con sonidos más fáciles para mí son las que tienen muchas vocales. Yo diría que la mayoría de sonidos de consonantes, que son muy similares en ambos idiomas, por ejemplo el sonido de la B, de la D, de la F, de la S y la mayoría de consonantes. O sea, son sonidos que son similares y no es que iguales en los dos idiomas, entonces ese tipo de sonidos pues son muy fáciles de que los pronuncien y los identifiquen. Yo creo que los sonidos más fáciles de pronunciar son las vocales, ya que están en todas las palabras. Entonces, para un extranjero es más fácil identificarlas y luego repetirlas. ¿Cuáles sonidos son difíciles de identificar y o pronunciar para los extranjeros? Me imagino que las difíciles son aquellas que se pronuncian o suenan distinto al de su idioma original. Capaz nosotros lo pronunciamos de una manera y ellos lo pronuncian de otra o directamente no existe esa letra. He notado dificultad para la pronunciación de la letra R y doble R, al igual que la X y la ñ. Y también existe cierta dificultad en cuanto a la entonación de la sílaba tónica. Los sonidos difíciles son donde está, repito, donde está la R o donde están la X que ellos normalmente no utilizan, la doble R que tampoco la utilizan. Entonces, ese tipo de sonidos con palabras que las tiene, las combine, pues le cuesta mucho trabajo. Los sonidos más difíciles para un extranjero son el rrr, sh. Son sonidos más o menos raros. Eh, pues por el caso contrario, pues tal vez las vocales, hay unas que no. Por ejemplo, normalmente la A sí suena de la misma manera en ambos idiomas. Pero por ejemplo, la E en inglés suele sonar eh, muy diferente. Entonces, ese tipo de sonidos es donde yo creo que hay más,
que es donde se les complica más y para pronunciarlo también. Eh, por alguna razón suelen tener problemas con la R fuerte, aunque pues si me lo pongo a pensar, ellos también tienen palabras que usan la R fuerte. Entonces, no sé por qué a veces se les complica. Después de escuchar a algunos extranjeros hablar español, creo que les cuesta mucho identificar y pronunciar la CH y la doble L. Suelen pasarla por alto o no saber qué sonido es. ¿Consideras que el español tiene frases que resultan confusas para un extranjero? Pues frases sí, porque tendemos a usar capaz una palabra que es para un contexto y lo empezamos a utilizar en otro contexto, como se popularizó utilizar el güey, el pedo o otras cosas similares. Y a veces las utilizamos simplemente para dar como una sensación de algo, pero para un extranjero que no sabe eso va a pensar que estás hablando de otro tema o lo va a confundir. Sí, especialmente cuando son palabras largas y complejas, como los tecnicismos. Frases que resultan confusas, sí, pero es parecido a lo de ellos, los modismos, los dobles sentidos, ese tipo de frases o palabras que ellos no pueden entenderlo porque son cosas exclusivas de nuestro idioma. Así como ellos tienen sus modismos o tienen sus dobles sentidos, nosotros también los tenemos, entonces puede resultar confuso porque lo pueden tratar de interpretar de manera literal. Sí, el español tiene muchas frases confusas, sobre todo porque podemos cambiar el sujeto y el predicado, ponemos las personas después, adelante y se entiende igual para nosotros. Sí, sí, que eso sí es muy, muy cierto. Sí considero que hay frases que son confusas para ellos. Un ejemplo rápido pues sería el ahorita, que cuando pues eh, ellos lo escuchan, lo consideran, o si lo traducen, pues consideran que eso es algo, pero pues para nosotros un ahorita tiene muchos significados, entonces pues para ellos es confuso. Y también con palabras que no tienen una traducción literal, pues supongo que también hay cosas que podrían resultar confusas. No creo que el español tenga frases difíciles. El problema es que tenemos muchísimos países que hablan este idioma y cada país tiene su forma de comunicarse coloquialmente. Por ende, al momento de que un extranjero tenga que escuchar una conversación normal, se puede confundir mucho más que con otros idiomas. ¿Consideras que las variaciones del español afectan el aprendizaje y o entendimiento del idioma para un extranjero? Puede que las variaciones sí sean mm, complicadas, pero yo creo que al momento ya de comprender que no nomás hay una sola manera de decir algo, se les va a facilitar más, que no nomás existe una sola palabra correcta, sino que se pueden utilizar distintas. Sí, afectan principalmente al entendimiento del idioma. Un ejemplo podría ser a lo que conocemos como palomitas de maíz aquí en México. En otros países hispanohablantes se les pueden conocer como crispeta, como roseta o como pochoclo. Las variaciones del español, no creo que sea el caso en cuanto a que afecte al entendimiento del idioma. Es simplemente que en nuestro idioma español, dependiendo del país, pues hay diferentes palabras, por ejemplo, para señalar a un mismo objeto. Pero ya una vez conociendo el lenguaje de ese país, no creo que sea problemático esas variaciones. Bueno, el español tiene varios tipos de acentos y cada uno tiene ciertos cambios, pero en general se mantiene más o menos constante, salvo algunas palabras, pero sí afectan un poco el aprendizaje. Sí, sí, definitivamente este es uno de las principales
cosas que vuelven complicado el aprender pues idiomas en general, que el idioma se hable en regiones distintas, que el mismo idioma se hable en regiones distintas y que en esas regiones distintas usen pues palabras diferentes para varias cosas, sí complica eh, que se pueda aprender el idioma, porque no vas a estar estudiando todas las variaciones de ese idioma, entonces si no tienes como muy claro exactamente qué variación de ese idioma, digamos, es la que estás aprendiendo, eh, pues se vuelve más complicado también cuando hablas con otra persona que pues tiene otra variación de pues del mismo idioma que tú estás intentando aprender, pues se puede volver confuso. Entonces sí creo que afecta el aprendizaje y el entendimiento. Lo considero totalmente. Creo que es el mayor problema a la hora de aprender español. Si cada país tiene sus variaciones y ni siquiera los hablantes nativos podemos comunicarnos bien ante este problema, ya que muchas veces entre nosotros no logramos entendernos, entonces un extranjero lo tiene mucho peor. Después de escuchar todas las respuestas que me ofrecieron las personas que les mandé las preguntas para que me respondieran y apoyaran con el trabajo, me pude dar cuenta que pues consideran que sí hay ciertas palabras difíciles, en especial palabras y sonidos que llevaban la doble R, la CH, la doble L, cosas que en, en otros países, en otros idiomas no se ve tanto, no se usa tanto, o nosotros remarcamos mucho, como pues la R, uh, y que consideran que sonidos fáciles pues serían como vocales o consonantes y vocales juntas que sí se ven un poco más común. Mencionaban la M y la A, la L y la A, que sí se utilizan más en diferentes países y en diferentes idiomas. En cuanto a frases, mencionaban que como le podemos dar muchos significados a una sola frase, eso podía causar problemas, eso podía causar algún tipo de confusión a aquellos que estaban tratando de aprender el idioma y apenas estaban adentrando en lo que sería el español. Y de igual manera, las variantes del español que se encuentran en la variedad de países hispanohablantes desde toda América Latina y en España, las palabras cambian, las maneras de comunicarse cambian, y uno mencionaba que hay veces que incluso nosotros de América Latina no perdemos el mensaje completo cuando por ejemplo estamos hablando con alguien de México y alguien de Chile que mencionan algo, y incluso entre esos países hispanohablantes hay una pérdida de información en ciertas palabras o ciertas frases o modismos que llegan a utilizar. Entonces, al momento de... Sí, un extranjero capaz no va a aprender todas las variaciones, pero al momento de saber español es como, pues puedo ir a diferentes lugares de América Latina y terminan yendo a Colombia, y en Colombia les mencionan algo que no saben qué es, o lo conocían como otra cosa, porque resulta que aprendieron un español más argentino, por ejemplo. Entonces son ciertas cositas que se podrían perder al momento de aprender y de tratar de comunicarse a lo largo de toda América Latina.